es en Medio Oriente donde podemos encontrar múltiples relatos de un ave rapaz gigante, capaz de atrapar a los animales terrestres más grandes como si se tratasen de meros ratones. Estamos hablando de un pájaro que repartió temor entre los habitantes de aquellas tierras. Ha recibido muchos nombres y le han dado diferentes características, pero por hoy nos enfocaremos en los mitos dirigidos al denominado roc. El roc es un ave mitológica gigante originario de las leyendas persas. Su nombre es procedente del mismo persa, del cual deriva su versión árabe ruk. Ambas pronunciaciones se extenderán a muchas otras lenguas, inclusive existiendo una versión española llamada roco o rocho. Sus primeras apariciones fueron en obras y tradiciones orales de ciertas civilizaciones de Oriente Medio, destacando en sus leyendas su impresionante tamaño y fuerza, siendo tan grandes como para levantar a un elefante adulto y llevarlo por los cielos. Normalmente se le compara con el águila, buitre e incluso cóndor cuando hablamos acerca de su apariencia. Algunas fuentes lo describen con un plumaje de color blanco, mientras otras le dan una tonalidad rojiza, marrón o negra. La característica más peculiar que encontré es la mención acerca de casos donde le dieron cuernos, y si esto es cierto, definitivamente es la versión menos conocida. También no está del todo claro si la leyenda habla sobre una especie de pájaros gigantes o si se trata de un ave única. Por ejemplo, en algunos de los cuentos de Las Mil y Una Noches, este es mencionado como una criatura única, sin ningún otro ejemplar en el mundo. Pero en otros cuentos del mismo libro lo describen de tal forma que se sobreentiende que se está hablando de una especie, con múltiples rocs habitando en las montañas. Las historias sobre el roc han sido popularizadas en cuentos de hadas de Arabia y en los relatos de marineros que sobrevivieron a su encuentro en alta mar. Una leyenda en particular habla de una montaña suspendida en el aire sobre los mares de China, que resultó ser en realidad el roc volando por los cielos. Algunos expertos han apuntado a que el origen del roc deriva de las leyendas del dios hindú Garuda, un dios antropomórfico con apariencia de ave de fuego, el cual, en más de una epopeya, levanta un elefante que estaba luchando contra una tortuga. Otros han propuesto que la fuente de inspiración tras esta leyenda son aves extintas de un tamaño considerable, mientras Luis Charles Casartelli afirmó que la palabra persa para roc es una forma abreviada de Simurg, otra criatura alada de la mitología persa, pudiendo ser este el origen. Curiosamente, en los viajes de Marco Polo, este describe al pájaro habitando en la región sur del mundo, más específicamente en Madagascar. Los habitantes de las islas de Madagascar refieren que en determinada estación del año llega de las regiones australes una especie extraordinaria de pájaro, que llaman roc. Su forma es parecida a la del águila, pero es incomparablemente mayor. El roc es tan fuerte que puede levantar con sus garras a un elefante, volar con él por los aires y dejarlo caer desde lo alto para devorarlo después. Quienes han visto al roc aseguran que las alas miden 16 pasos de punta a punta y que las plumas tienen 8 pasos de longitud. Si tenemos en cuenta la tendencia que los mitos de este pájaro normalmente circulan entre Medio Oriente a la India, la anécdota de Marco Polo coloca al ave en una posición bastante inusual, existiendo la posibilidad de que en realidad se tratase de un mito similar que Marco Polo tomó como el roc persa. Probablemente uno de los relatos más famosos que describen el encuentro con un roc se da en la narración del segundo viaje de Sinbad el Marino. Este no solo se topa con el impresionante animal, sino que también logra llegar hasta su nido, relatándonos qué tan gigantescos son los huevos que este pájaro pone al haberlos confundido con una especie de cúpula. Mientras reflexionaba sobre el mito de que me valdría para dar con alguna puerta de entrada o salida de tal cúpula,
advertí que de pronto desaparecía el sol y que el día se tornaba en una noche negra. Primero lo creí debido a cualquier nube inmensa que pasase por delante del sol, aunque la cosa fuera imposible en pleno verano. Alcé, pues, la cabeza para mirar la nube que tanto me asombraba y vi un pájaro enorme, de alas formidables, que volaba por delante de los ojos del sol, esparciendo la oscuridad sobre la isla. Mi asombro llegó entonces a sus límites extremos y me acordé de lo que en mi juventud me habían contado viajeros y marineros acerca de un pájaro de tamaño extraordinario llamado Rock, que se encontraba en una isla muy remota y que podía levantar un elefante. Saqué entonces como conclusión que el pájaro que yo veía debía ser el Rock, y que la cúpula blanca a cuyo pie me hallaba debía ser un huevo entre los huevos de aquel Rock. Pero no bien me asaltó esa idea, el pájaro descendió sobre el huevo y se posó encima como para empollarlo. En efecto, extendió sobre el huevo sus alas inmensas, dejó descansando a ambos lados en tierra sus dos patas y se durmió encima. Y este solo fue el primer encuentro de Sinbad con la bestia. Un segundo encuentro ocurre en su quinto viaje, cuando él y un grupo de comerciantes desembarcaron en una isla y encontraron otro huevo de Rock. Sinbad les advirtió de que se alejasen del huevo, pero los comerciantes no escucharon, rompiendo el cascarón y sacando al embrión para comenzar a cocinarlo. Fue ahí que los padres regresaron y furiosos atacaron a los intrusos. Los mercaderes y Sinbad lograron llegar al barco, pero los Rocks no se habían rendido. Levantando gigantescas piedras con sus garras, bombardearon el barco una y otra vez, hasta que una piedra dio en el centro de la embarcación, condenando a todos a perecer ahogados, excepto por Sinbad, quien logró sobrevivir al naufragio. Esta tendencia de tomar objetos enormes y dejarlos caer para atacar a humanos se puede encontrar en otras historias, también comentándose que es de esta forma en que matan animales como elefantes para comérselos o llevárselos a sus nidos. Podemos hallar un relato donde se describe esta tendencia en el libro santo de Etiopía, Kebra Nagast, en donde el rey Salomón ordenó traer el pichón de un Rock frente a su trono, logrando sus hombres el cometido, pero la madre, al regresar al nido y ver que su hijo había desaparecido, comenzó a volar por encima de todo Jerusalén hasta encontrar a su pichón secuestrado en el palacio, por lo que recogió con sus garras un enorme tronco y elevándose a lo alto por los cielos lo dejó caer, destruyendo buena parte del techo y así entrando para recoger a su pichón. El Rock como mito se muestra bastante plano, con lo cual quiero decir que no hay mucha descripción de su ser, aparte de su enorme tamaño y su tendencia a cazar elefantes. De hecho, es esta última característica un atributo compartido con otras aves mitológicas de enorme tamaño, tal como podemos ver en el Anka islámico, el Alerion medieval de Europa, el Piong de China y el Crocho africano. Por lo que la idea de pájaros gigantescos parece que fue algo común de encontrar en los relatos de la antigüedad. Es posible que en realidad estemos tratando con un mismo mito, modificado a causa de las diferentes culturas del mundo, haciéndonos preguntar cuál es el origen de todas estas leyendas que nos hablan de aves tan grandes que son capaces de tapar el sol. Antes de que se vayan, si les gusta el análisis de bestias mitológicas, tal vez estén interesados en mi segundo canal donde estoy dedicándome a realizar toda una enciclopedia sobre dragones y sus leyendas. Pueden encontrar el link en la descripción del video o buscarlo bajo el nombre de Ardabor Grimorios y Bestiarios. Espero que les haya gustado este corto episodio y tampoco duden en decirme en los comentarios qué otra bestia les gustaría ver analizada. También, si están interesados en ayudarme a seguir alimentando al más temible monstruo jamás concebido, el algoritmo de YouTube, dejen un me gusta en el video y compártanlo. Pero toda guerra necesita de fondos, así que un especial agradecimiento a todos mis patrocinadores que nos brindan de ese extra apoyo a través de Patreon, obteniendo así acceso a mi cuenta Discord y a otros beneficios. Muchísimas gracias. Y con esto dicho, les deseo a todos un muy buen día.